La primera división del fútbol femenino inglés mantiene una expectativa muy interesante para esta temporada, y es que en la pelea por el descenso puede llegar a representar un cambio muy significativo para la división a través de un puesto que representará un playoff y ambiciones que pueden llegar a representar que hasta el final tengas opciones para salvarte, pero en caso contrario tendrás que, ¿por qué no?, validarte a través de la adversidad. Y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment pasaríamos a hablar de uno de los escenarios más difíciles pero prometedores de la división, la pelea por el descenso y todo lo que puede llegar a representar para la campaña 25-26 en la Women's Super League. Con la llegada de, diríamos, la finalización del calendario 2025 y el margen de estar cada vez más cerca de la mitad de la temporada, llega el momento de empezar a hablar de aquellas instituciones que tendrán que mejorar si realmente quieren ver que su papel sea ser equipo de primera división. Este análisis se centrará directamente en hablar de aquellos equipos que se están convirtiendo en candidatas a descender y además de ello la dinámica de lo que les puede llegar a representar el solucionar sus debilidades, el poder llegar a generar un mejor enfoque y poder llegar a básicamente tratar de evolucionar para lo que respecta a la temporada. Con ello, antes de comenzar, también nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. El día de hoy comenzaríamos este análisis también destacando a una de las grandes protagonistas de la división a través de su nombre, pero en el que lastimosamente sus resultados no están siendo tan favorables y ello también representa un margen de duda de cómo afrontar el camino, y en ello estamos hablando del Liverpool. Ahora mismo el equipo, a través del desarrollo de este análisis, estamos cerca de la culminación de la jornada número 10, básicamente cerca de la jornada número 11-12, dependiendo de cuando por supuesto veas este análisis, y ello nos deja un Liverpool que mantiene su segundo peor margen de participación en la división en lo que respecta a su historia. Ello le representa que ha sufrido 14 goles, diríamos no es un estándar tan peligroso, pero sí es peligroso el que solo ha ejecutado 5 goles en la temporada, un margen realmente deficiente, y además de ello se ha mantenido con un margen inferior a los 5 puntos obtenidos en más de 10 jornadas, algo también que demuestra por qué el equipo de Gareth Taylor se mantiene no solo en la zona baja de la clasificación, sino que ello le puede llegar a representar que cada vez se convierta más en una candidata a la zona del playoff. Recordemos, el playoff para esta temporada se centrará directamente en el que la última plaza, la 12ª, pasará a enfrentarse en una eliminatoria, como mencionábamos, en un playoff, a enfrentarse al tercer mejor equipo clasificado de la Women's Super League 2. De ahí llegaría este enfrentamiento entre el peor de la primera división y la tercera mejor de la clasificación de la segunda división para enfrentarse en un doble duelo directo y de ahí definir quién será equipo de primera división a través de los otros dos equipos ascendidos, que serán el primero en la clasificación de la Women's Super League y la segunda institución de la misma categoría, para poder llegar a definir lo que será la expansión para la campaña 26-27 de la primera división femenina. Por ello esta temporada es tan interesante de definir, de si realmente podremos llegar a ver si el Big Six puede llegar a romperse a través del ascenso de equipos como London City Lioness, y además de ello la dinámica de que tarde o temprano uno de estos 12 equipos que representan la categoría tendrán que pagar los palatos rotos de una mala sucesión de momentos importantes, y de ahí diríamos que Liverpool por ahora nos está demostrando que puede llegar a ser lastimosamente este equipo. Ahora mismo el equipo todavía sigue destacando a futbolistas de primer nivel, pero lastimosamente no están pudiendo llegar a certificar este primer nivel en el campo, y ello diríamos que es lo más peligroso, ya que aunque futbolistas como Beta Olson o además de ello Risa Shimizu están empezando a demostrar su mejor nivel, o una diríamos cercano a
lo que hemos visto en pasadas temporadas, el equipo todavía se mantiene muy lejos de una dinámica competitiva más redituable, y en ello también nos deja claro que, aunque también ha podido llegar a destacar el brindar de más confianza a futbolistas como Cornelia Copots, ello también se centra en una plantilla muy debilitada a la hora de la rotativa, y más por ejemplo a través de las lesiones, ya que has perdido a una de tus referentes en la capacidad de juego y la progresión de las jugadas, hablando de María Teresa Hovinger, que se perderá toda la temporada a través de una lesión de rodilla, como siempre que aquejan de forma especial al fútbol femenino. Y con ello, ahora mismo Liverpool no solo mantiene bajos estándares de goleo, una plantilla que se sigue adaptando al estilo del entrenador, sino también una dinámica que demuestra poca capacidad de retener los resultados. Es uno de los 3 equipos con peor margen a la hora de generar la aportación del primer gol y poder llegar a sustentar para la segunda parte, retener el margen de la victoria. Y además de ello es el peor equipo de la división a la hora de retener un resultado victorioso que le represente ganar el partido, y ello le representa básicamente que es el equipo con mayor cantidad de remontadas sufridas en la división, algo que también demuestra por qué nada está funcionando y porque por ahora demuestra que puede llegar a haber algunas dudas de si realmente Gareth Taylor pueda llegar a mantenerse en el cargo. Con ello la mayor duda será si Liverpool podrá llegar a mantener la dinámica con el margen de lo que representa la finalización del año. ¿A qué vamos con ello? Que realmente el equipo necesita mayor cantidad de estrellas, un centro del campo que pueda llegar a, ¿por qué no?, de nuevo cohesionar la plantilla, ya que como mencionábamos, la verdad es que en bloque defensivo tienen futbolistas de primer nivel para mantener el estándar, pero aún así un refuerzo en cada zona de la dinámica del once titular pueden llegar a hacer que salgan de esta zona tan peligrosa, porque en caso contrario, tarde o temprano se convertirán en una candidata a la pelea por el descenso en los playoffs. Ello diríamos que también le deja la convicción de empezar a sumar previo a la finalización del año calendario para este 2025, ya que recordemos habrá un parón navideño como siempre en esta Women's Super League, lo cual también representa que para ese momento tendrás la oportunidad de fichar en el mercado de invierno y de ahí tratar de subsanar las heridas del pasado, pero veremos si ello será a través de un cambio de entrenador que al día de hoy no parece imposible, especialmente si los resultados negativos siguen creciendo. Y hablando de crecimiento, pasaríamos a destacar otro de los grandes equipos de los que hablaríamos para esta pelea por la salvación. Hablando de West Ham United, ahora mismo diríamos que en general el seguir destacando a las Hammers en la zona baja de la clasificación se centra directamente en que son defensivamente uno de los equipos más ineficientes de la temporada. Ellos les representa ser el equipo más goleado de la división, con un margen cercano a los 23 goles, que no es nada, diríamos, cercano a un margen para alejarte de las primeras para alejarte de las últimas posiciones en la clasificación, y en el que ya sabíamos que el equipo es muy dependiente de la capacidad de una referencia ofensiva, como había sido Shakira Martínez para la finalización del curso en la campaña anterior. Con ello de nuevo estamos viendo esta temática en el que por ahora Ryan Skinner no está pudiendo llegar a validar un equipo con algo más de sustentación a la hora de sus referencias en ataque. No estamos pidiendo directamente que el equipo pueda llegar a convertirse en una máquina de goleo, pero sí en un equipo más estructurado y uno en el que especialmente no tengan que sufrir constantemente a través del margen de definir cuál es el mejor once titular, cuáles son las mejores futbolistas para poder llegar a aportar finalización de juego y de tratar de determinar un partido en el que realmente no solo se note que constantemente es el sacrificio de las Rika Shimizu, pero en las Riko Ueki, o además de ello de las Vanessa Ayeseji para Vivian Aseji, para básicamente las presiones y tratar de intentar un remate a puerta hasta el final, sino realmente encontrar un planteamiento que sea funcional a la hora de dominar los partidos, ya que realmente la Women's Super League siempre se ha destacado por la característica de que a la hora de muchos de estos equipos estar familiarizados con la Premier League, básicamente a través de su margen financiero, encontramos plantillas muy equilibradas,
o semejantes, lo cual hace que la diferencia entre la media tabla y la zona baja sea básicamente nula, muchas veces basada en 6 o 3 puntos de diferencia. Con ello todavía hay buenas opciones de engancharte rápidamente, poder llegar a hacer que otros a través de un margen deficiente tomen tu lugar, y con ello la dinámica de que esta plantilla en general ha demostrado buenas opciones a través de la reconversión de juego a través de la línea de 3, ha podido llegar a demostrar que futbolistas importantes para el equipo al día de hoy como Enoch Denton pueden llegar a dar el salto adelante y básicamente pedir una transición natural en futbolistas como Katrina Gorry, que no sean simplemente la dependencia constante del equipo, sino también buenas noticias que por ahora futbolistas de primer nivel también están empezando a convertirse en referentes, hablando de la Samber Tisiak, que por ahora están teniendo un muy buen inicio de campaña y grandes actuaciones para el dominio defensivo de este West Ham Minaret. Aún así, tienen mucho por lo que mejorar. Su margen también representa que su centro del campo tiene que ser uno más cualitativo a la hora de la capacidad de explotar las cualidades de las referencias ofensivas, porque no diríamos que al día de hoy futbolistas como Rico Ueki son malas futbolistas o nos pueden llegar a demostrar que no pueden llegar a mantener el estándar de goleo, porque ya lo han hecho antes y lo pueden llegar a volver a hacer, pero de nuevo el tener que depender de estructuras específicas en la plantilla, básicamente, perdón, creo que dijimos estructura, de futbolistas específicas en la plantilla, y más no poder llegar a reforzar un plantel o un entorno que se beneficie de las futbolistas, básicamente un margen en el que explotes las cualidades a través de una ideología de juego y de ahí que la plantilla sea más sustentable, es la mejor opción para un equipo que quiere pelear por la salvación y quiere validarse en la zona media tabla, porque de nuevo no es algo imposible lo que le estamos pidiendo a este West Ham Minaret, porque es de los que mejor margen puede llegar a tener de disponibilidad de fichajes o disponibilidad de la plantilla, y aún así, por ahora el trabajo de Ryan Skinner todavía nos mantiene con la dinámica de definirle si su diríamos, no solo capacidad, sino también su dinámica puedan llegar a hacer que su papel como entrenadora haga que este West Ham Minaret crezca, que en general es la dinámica, por supuesto, de cada proyecto en este deporte, pero como siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Por ello veremos si este West Ham Minaret de nuevo nos demostrará para este cierre del 2025 si puede llegar a apostar por algo más y si realmente puede llegar a validar un estilo de juego más efectiva a la hora de las capacidades, específicamente de las capacidades de que, como mencionábamos, puedas llegar a vincular confianza en tus futbolistas y no duda a la hora de poder llegar a determinar básicamente que dependas de un momento de calidad. Y hablando de calidad, pasaríamos a hablar del último equipo en este análisis, hablando de Leicester City. Al inicio de este análisis, al inicio de esta temporada, destacábamos al equipo de las Foxes como una de las grandes favoritas a descender en esta campaña, porque llegaban con una sucesión en el que en las semanas finales al inicio de la campaña, básicamente menos de 15 días, destituía a tu entrenadora, y con ello llegaba la finalización de apostar por Rick Passmore, y de ahí con el inicio de la campaña para las primeras 2 semanas decides confirmarle como entrenador del primer equipo. La plantilla no tiene malas futbolistas, pero de nuevo no ha podido llegar a satisfacer las necesidades del mercado, que era un delantero centro de mayor capacidad de goleo en caso de que alguna futbolista pudiera llegar a lesionarse, o una futbolista muy dependiente de las capacidades del equipo. Y ahí de nuevo tienes que depender de futbolistas de primer nivel, pero en zonas específicas como las Janina Leipzig, o también de ellos futbolistas en el centro del campo que básicamente, si no aparecen, todo se vuelve más complejo. Con ello la dinámica se mantiene igual para Leicester City, un equipo que ha perdido fuerte margen de protagonismo e inversión en la división, un equipo que por ahora sigue tratando de fichar talentos en divisiones inferiores y la dinámica de tratar de atraer a futbolistas de primer nivel, pero teniendo en cuenta que equipos como Brighton and Hove Albion o West Ham United se han podido llegar a aprovechar de esta dinámica y han fichado a varias de tus futbolistas en la última finalización del mercado de fichajes, también nos dejan la demostración de por qué claramente le pusimos como favoritas a descender para esta temporada, porque ahora mismo diríamos que no solo una futbolista que pueda llegar a demostrarnos que puede llegar a ser la delantero de este equipo, ya que futbolistas como Shannon O'Brien o Naomi Mushon han tenido buenos momentos, pero
ahora mismo es pedirle a futbolistas que nunca han sido grandes goleadoras reconvertirse en ello, y es una exigencia que básicamente no solo se centra en el papel de si eres de primera división, tienes que demostrar algo más, sino que son futbolistas que su progresión demuestra que todavía no están preparadas para ello, a pesar de que son futbolistas experimentadas. Con ello el margen se centra en lo mismo, apostar por algo que puedes llegar a deportivamente tratar de lograr o buscar lograr, pero es muy diferente tratar de hacerlo con un palo y una piedra, y ello diríamos que es ni siquiera lo que está teniendo este Leicester City, y lo sorpresivo es que aún así está teniendo buenos partidos, partidos en los que demuestra marcadores cerrados, en los que puede llegar a aprovechar los choques para poder llegar a hacer partidos convincentes a través de los resultados, ya que el estilo de juego deja muchas dudas, pero diríamos que seguir demostrando deficiencias es fácil para poder llegar a criticar a un equipo, pero con tantas debilidades se demuestra que por ahora tienen algo con lo que pelear, pero lastimosamente demuestra que no parece ser suficiente. En ello también destacaríamos que va a través de la estadística, el equipo tampoco encuentra márgenes tan peligrosos, ha sufrido más de 19 goles a lo largo de esta temporada. Por supuesto, depende de cuando veas este análisis. Y además de ello, de 6 goles solo en margen de la temporada. El problema de ello es que esto también representa que es el equipo con peor margen de creación y finalización de jugadas de la división, y ello también demuestra por qué no solo está en una situación difícil, aunque se mantenga en una zona más estable en la clasificación a través de constantes empates o, por ejemplo, victorias en los minutos agónicos en duelos directos. Tarde o temprano la estadística nos demuestra que el equipo volverá a su zona natural a través de la estadística, que es la zona de abajo, y con ello veremos si el equipo pueda llegar a estar preparado para cambiar su dinámica a través no solo del mercado de fichajes, sino también la característica de apostar por algo más realista, porque en caso contrario tendrás la última plaza, y aunque ello pueda llegar a representar para cualquiera de estos tres equipos que en caso de que todo siga saliendo mal, puedas llegar a estar en una posición del playoff accesible y enfrentarte a la tercera mejor de la segunda división. En el fútbol inglés ya es reconocido que los playoffs son básicamente una pelea a muerte en el que todo puede llegar a pasar y depender de 90 minutos para saber si eres de primera categoría o no. No parece tan sustentable, pero como siempre el tiempo lo dirá. Con ello culminaríamos este análisis, por supuesto preguntándoles si como nosotros al día de hoy creen que estos equipos pueden llegar a convertirse para la mitad de la temporada en candidatas a descender, o creen que tarde o temprano a través de la capacidad de su nombre puedan llegar a levantar el curso, ya que como siempre su opinión es la más importante para nosotros y nos encantaría leerla en los comentarios. O además de ello también específicamente quienes creen que vayan a descender para esta temporada en la primera división del fútbol inglés, en el que como siempre, esperando que les haya gustado y les haya entretenido este análisis, nos despedimos esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.